¿Cómo se llama? Armando Bri. ¿Cuántos años tiene? 126. ¿Se acuerda el año que nació? Sí, ¿Qué año? en 1866. ¿Dónde nació? En San Martín de los Andes, Vega, Mapu. ¿Y dónde vivió después de San Martín de los Andes? Ahí vivía con mi padre, ahí hasta que me crié. Cuando ya me crié, ya salí a caminar el mundo. ¿Y qué caminó? ¿Por qué lugares caminó? Anduve para sur, para Comodoro, Santa Cruz, Teleo, todo eso. ¿Y qué hacía? Trabajando por día, por ahí, ganando chanquita, ¿Y de qué trabajaba? de cualquier cosa, de domador y todo. ¿Se acuerda de la época de domador? Sí, tengo libro cuando fui domador. ¿Y qué hacía? ¿Los domingos era? ¿Cómo era la fiesta? La fiesta, en los rodeos, se hacía todos los días, porque había mucha hacienda, yo guarizo, vacuno y todo. Se hacía casi todos los meses se hacían. Ahora en agosto son la última ya. ¿Y iba siempre con su padre? Andaba solo yo. ¿Su padre qué era? El tropero, que trabajaba con cuenta de él. Después vendió San Martín, Vega Mapu. Y se fue a Chile. Me quiso llevar a mí, yo me le disparé. Me hizo caer con la policía y no me encontraron. ¿Con la policía? Y no me encontraron. ¿Y es cierto que usted mató a un hombre? Sí, ¿Cómo fue? apuñalada. ¿Por qué? Por una chica. ¿Cómo fue? Cuente. En un baile. Recién salía al servicio yo. Y llegué. Justa se llamaba la dueña del baile. Una pandilla que tenía. Y había un hombre. Ay. Y dice. Y sacó una chica que había a bailar y la chica no quiso bailar. Ya salió. Me dice la señora, baile, mozo, baile. Dice, ay, hay chica para bailar. Voy y saco la chica esa que ella sacó el hombre. Ah, salió la chica conmigo. Me dice, ay, está el borrego conmigo esta noche, digo. Justamente cuando salí con ella, que salí del rato así, pegué la vuelta. Y él se levantó así, tomó una tilla así, se levantó, pero un cuchillo. Y yo me pegó una piedra acá en la espalda. Y salí disparando, y yo salí disparando. Al frente de la comisaría había un canal, el canal era ancho. Lo salté bien yo, y él, como era hombre grande, no era liviano, seguro, saltó y se fue de pato, se fue así. Y allá volví yo una vez. ¿Usted andaba siempre con el cuchillo? Sí. ¿Por qué andaba con cuchillo siempre? Porque el argentino siempre lo usa. Acá mismo nomás lo uso yo. ¿Y por qué lo usa siempre? Porque es costumbre. ¿Y para qué lo usaba además el cuchillo? Para comer ¿Para carnear? también. Pero no ajeno. ¿Pero no? Ajeno no. ¿Y usted recuerda algo de los indios, de la época de los indios? Bien poco, yo me he criado casi con ellos, pero estuve en la fiesta de ellos. Los corrihuenques llamaban de baile mache. Los camarucos, ay, todo. Y tocaba la bifilca, el lombito que tocaba. La chuchuca también era otra. ¿Usted participaba de las reuniones de ellos? Sí, participaba yo con ellos. A mí me decían que yo no era huenca, que yo era mapuche. Me decían, ¿Y tuvo amigos mapuches? tuve mucho. ¿A quién recuerda? Esos son muertos todos. Los viejos que no me conocían, ni todos son muertos, ya no hay ninguno vivo de eso. ¿Y cómo los trataban los huincas a los indios, a los mapuches? ¿Los trataban bien o los explotaban? No, los huicas eran los que eran malos con los mapuches. ¿Eran malos? Ellos los que lo buscaban, ¿Por qué eran malos? no sé, porque sería. ¿Y qué les hacían a los mapuches? Y donde lo agarraban, los mataban. Habían escopeta, caño largo, que lo cargaban a la banqueta. Y cuando se les terminaban todo eso, hacían los repúblicos, hacían, y con eso los garroteaban, los mataban.
¿Pero había alguna razón para que los mataran? No. ¿Eran malos los indios? ¿Atacaban ellos o no? Cuando lo buscaban sí eran malos. Cuando lo buscaban eran malos. Pero no lo buscaban, todos eran buenos. Como todos. Uh-huh. Y venían a la ciudad, Y andaban por todos lados. Hacían campamentos, andaban por todos lados. Ellos tenían una caña larga y una daga de grafito metida acá, de chupar acá. Ellos con eso agarraron a los huincas, que decían los huincas, los chuteaban y venían otros, cuando agarraron mal a los que lo querían, entre 4 o 5 bajaban de la calle. Venía el cacique y le bebía la sangre. las lanzas. Sí, le bebía la sangre a los, cuando lo mataban a otro, le bebían la sangre ahí. Le chupaban la sangre. ¿Qué cacique recuerda? Corrihuinca, Platero, Namucura, ¿Seferino Namuncurá? sí, ese era de acá, y Tirabuena, ¿Y eran queridos? todos queridos. Sí, eso eran los dueños de aquí, de Patagonia. Los dueños principales eran eso. ¿Y quiénes lo sacaron? Y después vinieron los, ¿cómo es? San Martín, ¿cómo es? Roca, los soldados. Sí, ¿Y lo sacaron? lo sacaron de acá. ¿Usted se acuerda? ¿Alguien le contó cómo lo sacaron? ¿Cómo los expulsaban? Y se entregaban. Lo sacaban a no matarlo. ¿Qué le vendían los huincas a los mapuches o a los indios, o los indios a los huincas? ¿Qué se vendían? ¿Qué había? Y cuestión de comestible, la flecha, el chahuil, es una piedra redonda, que es el chahuil que usaban los chahuechos. ¿Y la bebida? La hacían ellos, ¿Cómo la hacían? de maíz, de trigo o de cebada. ¿Y se la vendían a los cristianos? ¿Y los cristianos tomaban? Tomaban todo eso. Eso lo molían. Lo molían y lo escuchaban y después lo pasaban por la boca, le decían el hilán. Tenían los cantaritos como ese de carro. Y ahí el que masticaba eso iba echando ahí. Después que hacían todo eso, todo, ya terminaba, revolvían todo eso, calentaban el tacho donde se ponía, lo calentaban, lo hacían hervir, después lo tapaban, eso, no, sacaba como parece que era de uva, todo lo que le echaban ahí. ¿Y de la música? La música era de la boca, era una caña larga también que tocaban aquí al costado, le dieron de un aspa de novillo, y después de madera, el carcabel, eso era acá, ¿Y cómo trataban a las mujeres los indios? lo trataban bien. A los varones, los indios, el que era lindo, hermoso, lo cautivaba, se lo llevaban para hacer cosas con ella. ¿Para casarse? Para casarse con, que se casara la hija con ella. Acá hay uno nomás, que el hijo del abuelo, fue Chihuahua, fue alemán, sí, y lo capturaron, que José, Dionisio Peralta, y lo llevaron y lo cautivaron, lo hicieron casar, se casó con una doña, y tuvo varios hijos, y el alemán, bien rubio, y los hijos tan rubios también. Así que los cautivos. ¿Y de los malones? ¿Supo algo de los malones? ¿No existían los malones? No. Dígame, ¿y su papá de dónde era? ¿Dónde había nacido? En España En España. ¿Y por qué vino a la Argentina? vinieron todos hermanos. Y al final mi abuelo y mi abuela, 3 hermanos fueron que vinieron de España grande. Que vinieron de España, no sé cuántos días echaron en barco que llegaron acá. Llegaron a Chile, a Santiago,
de Chile, a la capital. Ahí llegaron y ahí se entraron a repartir. Y mi padre salió a trabajar y los otros también, se repartieron todo. Después que hicieron capital, el hermano, el otro tío que estaba en Santa Cruz, Emilio, tuvo capital en Santa Cruz. ¿Y usted cómo llegó acá? Y yo, caminando así como andaba de cazador, de torrero, de todo ha hecho yo. ¿Se acuerda el día que llegó? Cuando llegué aquí a Viedma, para yo y venía. ¿Qué había acá en Viedma cuando llegó? En Viedma no había, puramente la calle, que es la calle San Juan, que ahora le dicen la Costanera, la costa, por aquí está brutales todo. Hay de la Plaza de la Cura, había un árbol que era un surtidor de agua que había ahí. Y que tal, el árbol está todavía, no había árboles ninguno, nada. Estaba ahí solo. Y ahí, cuando sacaron el surtidor, que es un fierro clavado que está ahí al lado del poste, del árbol. Aquí, locura ahí, la Plaza de la Locura. Y San Martín, la Plaza de San Martín no había nada. No había nada. Esa era la playa de baile. Bueno, y dígame, ¿cuál es el momento más lindo que recuerda, con más alegría, de toda su vida, de su larga vida? Porque usted tiene vida larga, ¿eh? Que andar en el campo. Ese es el momento más... ¿Por qué? Porque ya era costumbre mía. ¿Le gustaba andar por el campo? Sí. Yo nieve, aguadero, por lo que me tocaba yo. ¿Usted escribía poemas? ¿Escribió alguna vez una poesía, un verso? Me la sacaron. ¿A qué le escribió? ¿Qué era lo que le escribió? La tiene acá, Martínez la tiene acá ahora. Sí. Que me la hizo Chucaire, el hecho. ¿Y de qué hablaba la poesía? ¿De qué escribía? ¿Sobre qué escribía? De todo lo que yo hacía antes. Porque sabía todo lo que yo antes que me ocupaba. ¿Eran lindas las noches en el campo? Todo, lo mejor. ¿Qué hacía usted a la noche en el campo? La noche donde se agarraron los bichos más feos, más malos. Porque yo tenía perros buenos. Y los perros, cuando lo encontraron, los pecaban ellos. Con el vinchete. Tenía un vinchete, marca ahí para 14 tiros. ¿Pero le tenía miedo a la noche? No. Yo miedo nunca le tuve. ¿Nunca tuvo miedo? Yo nunca. ¿No tiene miedo de morir? No. Deseo la muerte, pero no viene. ¿La desea? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué voy a vivir si no puedo hacer nada? Plan trabajo. ¿Pero está contento de haber vivido? Tengo que estar. Yo tengo mucho familia. Acá tengo muchos nietos y bisnietos y todo. Pero ninguno hace caso de mí, de nada. Ya veníme la voluntad, pues ninguna cosa. ¿Lo han abandonado? Sí, todo. ¿Nadie lo viene a ver? Nadie me viene a ver, nadie. Aquí el pueblo me conoce todo, desde que llegué hasta la hora me conoce todo. Está Campano. Ahí está Truco. Están los vascos. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tuve 6 hijos y 4 muertos. ¿De qué se murieron? Enfermedad. Porque era en el campo donde vivía. Ahora, don Armando, cuénteme, cuando usted llegó acá a Viedma, no había nada. Hoy hay avión, autos, edificios. Antes, el único, el que tenía mejoría era Pérez, Bernardino Pérez, que esa es la barraca de Bernardino Pérez, que queda la Plaza de la Locura en la esquina, que ahora la anónima tiene. Entonces, ¿Pero qué le gusta más, la vida de antes o la de ahora? La de ahora estoy aburrido, porque ¿qué hago yo acá? Me falta de todo, no tengo de nada, ni que comer. Tengo que estar comprando, que lo sé. ¿Quién me lo da? A mí no me da nada. Y el sueldo que tengo es poco. Es poco. Me pagan una pensión de 180. ¿Qué saco con 180? Tengo que pagar la sirvienta y me hagan limpieza.
caro todo. Ahora peor. Ahora peor. Bueno, No descansas un sí, vamos a cortar. Está bien. Claro, los dientes. No me puse toda la dentadura porque tenía todo entero. Ajá. Y le faltaba. Está bien, Cuando llegó a Espérate que... Cuando llegó a Cacoate, sí. Cuando llegó a Marquinchao, a Cacoate llegó en 1917. En 1917, 1917. a Jacobasi. A Calle Piedra. ¿La Patagonia? No, que para acá. Primero llegó a Marquinchao. Llamaban a tanque de Marquinchao, ferrocarril a tanque de Marquinchao. Y Marquinchao, en el tanque de Marquinchao, no se quedaba más de una legua más adelante. ¿Y acá a Viedma cuándo llegó? Acá Viedma no sé, cuando llegaría eso no. ¿Usted usó el ferrocarril? ¿Anduvo en ferrocarril usted? Anduve, pero yo nunca trabajé, no. Nunca trabajé. ¿Siempre se movía a caballo? De caballo, menos tropero, de carro tampoco, nunca. Me ocupaba de cazador, en todos los campos tenía papel libre. ¿Y qué cazaba? Leones. ¿Leones había acá? Había mucho aquí mismo cortaban la costa. ¿Y qué hacían con los leones? Había que matarlos porque mataban mucha hacienda. Las ovejas, potrillos, de todo mataban. Y si a uno mismo lo encontraban matando, lo mataban. Y todavía hay. Todavía dicen que quedó. ¿Y los curas? ¿Había curas acá? ¿Sacerdotes, curas? Recién había llegado ahí, a Patagonia. A Patagonia. Y después pasaron acá, que hicieron la torre esa. ¿Y qué hacían los curas? Y las reuniones que se hacen siempre en los católicos. ¿Usted no es de ninguna religión? Yo tengo una religión. ¿Cuál? Evangélica. ¿Cómo? ¿Cómo es soy evangelista. Evangelista. Sí. Estoy bautizado y todo. Y eso es lo que me ha sostenido y me tiene en vida. ¿Y cuántos años más va a vivir? No lo puedo decir yo porque Dios no le dijo esto hablar. ¿Cuándo será? Dios dispone. Dios es el que dispone de todo. Para Dios no hay ninguna cosa imposible, que Él todo lo puede. ¿Y usted quiere seguir viviendo? Y si me tiene en vida tendré que vivir. Ocasiones me dan intentos malos. ¿Juega las cartas? ¿Jugaba las cartas? Antes sí, ¿A qué jugaba? a lo que caía, todo, barataba todo. ¿Y se jugaba por dinero? Sí, ¿Mucho? Mucho dinero. ¿Se acuerda de el Cerro de la Caballada? ¿Lo conocía usted? En Patagones. no lo conozco, pero no lo conozco, ¿No lo conoce? no lo conozco. Pero hasta ahora poco ha habido reuniones ahí. Bueno, yo creo que está ¿Cómo llamaba a su esposa? Rosa Amelia Cárdenas, ¿En qué año se casó? ¿Se acuerda? en 1922, ¿Cuántos años estuvo casado? tuve 14 años. ¿Era buena? Más o menos. Y yo tenía 40 y tantos años cuando me casé con ella. ¿Se casó a los 40 y tantos años? 48 años tenía yo. ¿Y qué se acuerda de esa época? De trabajar y tener para vivir. Porque yo cuando salí a caminar por estos lados, salí a hacer plata. Porque yo era metro solo, trabajé por todos lados. De todos lados cuando estuve en el cabildo. ¿Hizo plata alguna vez? Hice
hice plata, trabajé aquí primero, después con los panaderos, los agaluches, aquí en Miro Hidalgo, acá. Y ahí hice plata, yo hice puntera plata porque no me ocupaba. Después me fui al sur. ¿Y en qué la perdió la plata? La ocupé, le compré animales. ¿Compró animales? Sí, compré chiva, oveja, caballo y todo, puesto todo con esa plata. Después que compré todo eso, a los años, después que me casé yo. ¿Usted se acuerda de la época que vinieron los milicos al sur? ¿Los militares? Ah, sí, que anduve haciendo destrozo. Que llamada. Cuénteme, ¿qué pasaba? ¿Qué había pasado? Eso, hacían lo que querían, hacían todo lo que después pusieron la denuncia y cayeron todos presos. Agarraban chicas, encontraban el pelo largo, se cortaban con un cuchillo. Y mataban los perros a ojo hacha. ¿A quiénes mataban? A los perros. Ujú. ¿Pero a quiénes le cortaban? ¿A qué chicas le cortaban? El cabello. Ujú. Bueno, se lo cortaban con el... ¿Pero a los indios o a...? No, esto no. No, No, esto me acuerdo. los trabajadores. Son de Chile, eran chilenos. La fronterita que le dieron. Ujú. Hicieron mucho destrozo acá. A mí me llevaron caballos, me lo llevaron todo. Y después vino la denuncia, lo agarraron a todos, todos desaparecieron. ¿Estuvo preso alguna vez usted? Yo a veces, ¿Por qué estuvo preso? dice que le dijeron. ¿Por lo del cuchillo? ¿Por lo del asesinato? ¿Y por qué más? ¿Y la otra vez que estuvo preso, por qué? Y por calumnia, pavada. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Yo, cuando estuve del cuchillo, tuve 5 años. Y bueno, después vení aquí, estuve aquí. No tuve nada porque vine a la comisaría, de la comisaría del patrón a la cárcel. Y cuando me llamó el juez de Parada, ¿cómo es que se llama el juez de entrado? No importa, sí. Y me llamó y me dio la libertad, sin complicar el libro. ¿Y qué pensaba en la cárcel usted? ¿Qué hacía en la cárcel? ¿En qué pensaba? Y yo a pensar, porque como no tenía delito ninguno, me empezaba a salir nomás. ¿Y usted se arrepintió de haber matado a ese hombre? No, porque fue él el primero que me apuñaló. Así como me apuñaló, tenía que haber apuñalado yo también. No fui a repetir, ni tampoco fui a repetir. Yo tengo mucho, pero no repetí por ninguna. ¿Por qué está arrepentido? ¿De qué cosas está arrepentido, por ejemplo? A ver. No, eso no lo digo. ¿No lo dice eso? ¿Por qué no lo dice? Ay, en ese libro que tengo, ay, dice todo. Ay, le van a decir todo. Lo tiene Martín, como es. ¿Y de qué es lo que más le gustó hacer en la vida? Lo que más le gustó hacer. De cuidar Hacienda. Yo tuve ovejas, tuve igualizo, tuve de todo. Cuando murió mi finada compañera, ya lo fue más abajo todo. No me quedó nada. Y la hija, que me tía, ella dice, sí papá, no era no solo camiones ni campo alambrado tuviera. De lo que tenía igual primero que tu capital acá. Dígame, don Armando, ¿hay indios todavía por acá? Sí, ¿Por dónde? y acá nomás en este pueblo nomás hay indio. Y hay en Cacobata hay indios, y acá hay mucho todavía indios. Así que usted dice que los maltrataban. Sí, yo, el hijo este que tengo acá, el marido de ella, es indio y padre y madre. Lo crié y me lo conté en el campo de 7 años. Pero los tratan mal, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ahora no, Ahora no. ahora no. Ahora todo bien. Antes sí. Antes sí, ahora no, se cambió mucho. Se cambió. ¿Por qué cambió? Y porque eso, se sujetaron los sitios a no hacer nada y los cristianos también. Fue cuando vino San Martín, el general San Martín. Ay, fue cuando se cambió.
cordillera de los Andes. Ajá, ahí cambió. Ahí cambió. Él porque acomodó todo acá. ¿Usted escuchó alguna historia de cómo los mataban? No ponía atención yo, nada. Usted sabe que cuando el muchacho no le importa nada. No como cuando es viejo, no, cualquier cosa ya pone atención, ya lo que tiene que pasar. ¿Pero no se acuerda de ninguna historia de cómo los mataban? Sí, Cuénteme. los mataban con la lanza de los indios, a los incas, con la... Y después le sacaban la lonja del espinazo, el cuello del espinazo, para hacer la manera, para manejar los caballos. ¿Con la lonja del espinazo? Sí, de uno. Le sacaban el cuello del espinazo y hacían la manera. Y por eso que los caballos les disparaban, se ponían muy arriba, por la manera que tenían de cristiano. Pero mataban a los cristianos. Sí, y le sacaban la lonja del lomo. ¿Y por qué los mataban a los cristianos? Es de cansarse acá. Es de cansarse con el auto. ¿Sí? ¿Le hace ruido? ¡Ay, todo! Ahora se va. Ahora se va. ¿Y su papá estuvo con el ejército, su padre? Él le arrojó por todos lados. ¿Él? Mi padre sí. Y yo fueron dos hermanos de él, ustedes fueron en Inglaterra cuando fue la pelea. Y tuvo la gracia que volvieron los dos ellos, que fue mi tío Juan y él vino en 1950 en Santa Cruz. ¿Con quién estaban en el ejército? ¿Quién se yo conquistaría? Porque yo no conversaba con ellos. ¿Al general Roca usted lo conoció? Ahora, yo acá vine. Cuando vine a Roque con el vino papá. ¿A su papá lo conoció? Sí, a mi abuelo. Mi abuelo murió de 128 años. Usaba la para hasta acá, blanquita y todo. Yo también lo usé, me la saqué. ¿Y corría a los indios también? ¿Quién? ¿Su abuelo? No. Contrario con los mismos cristianos de nosotros. Lo aconsejaba que porque hacían eso, si no, de todos los sangre humanos como cualquiera. Todos queríamos vivir en el mundo. ¿Los indios y los cristianos no son diferentes? No. Me dicen los indios, son serviciales, como cualquier cristiano como ahora. Como son los cristianos, los indios también. Serviciales. ¿Y no son crueles? ¿No eran crueles? Antes sí. Es porque lo buscaban. ¿Los buscaban? Sí. ¿Cómo los buscaban? Sí, a pelearlo. Se hacían tropas, se iban a donde lo encontraban, a matarlo. ¿Le sacaran la tierra? ¿Le sacaban la tierra? Sí, ¿Cómo le sacaban la tierra? y así. Bueno, está bien, estamos hechos, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. Probablemente la soledad de don Armando Fritz, a sus 122 años, nos hable de otras soledades comunes a muchos nativos latinoamericanos. Allí es donde se hace densa la nada. Son los desgarramientos, las rupturas históricas y el encuentro vano por delinear una identidad que solamente es espectro. La evocación a lo sumo es individual porque la experiencia fue casi solitaria. La historia no alcanzó una vida independiente más allá del cuerpo y los sentidos. La conquista para la civilización arrinconó al indio primero, lo aniquiló después, y en sus fronteras renació el gaucho que sufriría igual suerte. El descubrimiento de América y su posterior conquista es aún materia de encendidas polémicas. Las pasiones se desenvolvieron y aún persisten entre la leyenda blanca y la leyenda negra. No había, por cierto, en el Nuevo Mundo una tierra despoblada. Lo despoblado significó en una trágica paradoja inicial, con ribetes criminales, aquellas tierras
a las que se le ha quitado su pueblo. El abuso transitó desde el sometimiento hasta la aniquilación en muchos casos, como las propias denuncias de Fray Bartolomé de las Casas. La espada perduró en un estado de beligerancia que seccionó vidas y culturas. Don Armando Fritz, el poblador más anciano de la Argentina, es el testimonio de prácticas residuales que aún no han sido definitivamente desterradas de América. En la soledad de don Armando se resumen 3 siglos de historia, aunque la conciencia de ella no sea colectiva. Un buceador de la identidad indoamericana escribió que al estabilizarse la conquista, siguieron a la nobleza secundones empobrecidos, ligándose las capas dirigenciales y la inteligencia o difusores de ideología solo a intereses patrimoniales. Las exportaciones naturales a España era el proyecto dominante. Para ello, tomaron como moneda corriente el contrabando. Así la burguesía española de los siglos XVII y XVIII se consolidó en América y no en España. Con la caída del poder metropolitano, esa burguesía originaria se enlazaría a Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos. Era la época del cuero y del cebo de los animales en una tierra fértil. Hubo que justificar el despojo y el etnocentrismo propio de cada cultura se manifestó etnocida. Se derrotó a la cultura inferior del indio y esto solo lo podría hacer la cultura superior occidental. Mientras España se iba debatiendo en la decadencia, sus obras, sin embargo, florecían en América. El centralismo español se trasladó a América y fue el factor aglutinante a pesar de las distancias que unificó a la América hispana. Pero como suele suceder, las buenas instituciones son degradadas por el mal ejercicio del hombre, y ello ocurrió en nuestra tierra. Los sueños de quienes partieron esperando encontrar la riqueza dieron rienda suelta a su ambición desenfrenada, al comprobar que eran nada más que una leyenda. La ambición entonces se sumó a la brutalidad, suplantando la explotación de la riqueza metálica por la explotación del indio y sus propiedades. El germen etnocida se reproduciría luego fronteras adentro de la Argentina, con las mismas excusas de imponer una civilización y un progreso. Fue también la repetición de un modelo. El resto indígena y una nueva cultura emergente, en muchos casos, de uniones entre nativos e indios, amenazarían desde las fronteras mismas de la llamada civilización el disfrute pacífico del despojo al enemigo. Nacía la cultura gaucha. Armando Fritz vive en Viedma, ubicada a 1200 kilómetros de Buenos Aires, la capital argentina. En este mismo lugar, hoy se proyecta el asentamiento de una nueva capital. Por entonces, estaban las zonas donde a finales del siglo pasado fue reproducida la conquista del desierto. Otra paradoja de ocupación de un territorio que ya tenía sus pobladores. Una estrategia elaborada en la ciudad-puerto donde se concentraban los intereses económicos ya ligados a Inglaterra con el propósito de destruir las amenazantes hordas del desierto. Variadas tácticas, las armas, el enfrentamiento entre las tolderías, suerte de organizaciones sociales nómades, o el intercambio de bienes para excitar la buena fe de los indios y poder tomarlos desprevenidos, indios y gauchos emparentados por un destino común. El origen del gaucho es controvertido. No es una raza, es una cultura que tuvo su evolución. Hay quienes acentúan sus raíces andaluzas o árabes por su cultura ecuestre, el uso del caballo en las extendidas llanuras. Dicen estos que todo en el gaucho es oriental y árabe, aún su música, su poesía, su simplicidad y su democracia. Los americanistas, en cambio, enfatizan el desarrollo autóctono del gaucho, a quien consideran producto de un medio ambiente fronterizo. 3, 2, 1. Los americanistas, en cambio, enfatizan el desarrollo autóctono del gaucho, a quien consideran producto de un medio ambiente fronterizo típico del Nuevo Mundo. Aunque algunos insisten en su origen puramente indio, la mayoría admite el mestizaje del gaucho de la fusión de componentes raciales y culturales, indígenas y españoles, en la propia frontera.
Los símbolos de la cultura gaucha, jinete, cazador de reses, tropero como principal actividad, el cuchillo, su herramienta. El cuchillo fue el utensilio que sirvió para establecer un orbe de cultura, pero también, a veces, las desavenencias entre jugadores de naipes o por una pollera terminaban trágicamente. Entre la ciudad y la frontera se propalaba el criollo y el mestizo, que tomaba partido por la horda contra la factoría contra la metrópoli, por América contra España, reseñó un historiador. El papel marcial del gaucho en la defensa de la ciudad puerto en los dos ataques británicos, junto a su posterior heroísmo contra los españoles, frenó la reacia aceptación de la ciudad, pero la marginalidad y la opresión no desaparecían. La caza del avestruz con las boleadoras remedaba el juego y no era el juego. La caza del avestruz con las boleadoras remedaba el juego y no era el juego, sino la forma de ganarse el pan. Algo de la corrida de toros había en la pugna con el bovino a campo abierto. El sacrificio de las reses tenía mucho de degüello que frecuentemente seguía a la victoria. Guerra, juego y trabajo. Pero el utilitarismo no podía aceptar semejante derroche de un animal cuyo cuero primero y carnes después eran fuentes de riqueza para la burguesía. Había que educar al bárbaro. Ya bajo la influencia de los intereses anglosajones vendría el ferrocarril. Los rieles consagrarían la desunión, fijarían los pueblos y caminos eternizados en el error. Las economías regionales perjudicadas por el trazado a contrapelo de sus propios intereses. Las rupturas entre los nativos y los colonos, las rupturas entre los nativos y los colonos agricultores que vinieron mucho después, acentuaron esa nada. El progreso necesitó de rendiciones. Los indios eran solo curiosidad arqueológica y cementerios. Se había borrado la historia. El gaucho solo quedó como una mueca estilizada y romántica. Subordinado y domesticado, entró en el escenario literario y simbólico. Inocuo endiosó la mitología. Los núcleos rectores de los pueblos americanos rechazaron todo lo hispánico, exaltaron e idealizaron abstractamente todo lo europeo diecinuevesco. Los núcleos rectores de los pueblos americanos rechazaron todo lo hispánico, exaltaron e idealizaron abstractamente todo lo europeo del siglo XIX, pero perdieron la esencia de la emancipación americana y no tuvieron otro repertorio ideológico, otra concepción de la vida y el mundo, otro ideario político y social que el liberalismo prohijado por la Ilustración. Hoy Iberoamérica, más empobrecida que nunca, vuelve su mirada sobre sí misma, para rehallarse, para comprender su realidad social. Sus pueblos pauperizados. 3, 2, 1. Hoy Iberoamérica, más empobrecida que nunca, vuelve su mirada sobre sí misma, para rehallarse, para comprender su realidad social. Sus pueblos pauperizados, mas no disueltos, no renuncian a la emancipación definitiva. Sus males no son nacionales sino iberoamericanos, porque ellos tienen un patrimonio cultural común. En nuestra América tienen cabida negros y blancos, lo europeo y lo indígena, lo mestizo de unos y otros, en fin, los hombres todos, porque como dijo uno de sus libertadores, nuestra América es la patria de todos. Maldición de Malinche Bombo.
Patricio Hernández. Ahí la perdían con Rinaldi. Va Rinaldi, toque al medio, sale Gallego. Otra vez Patricio Hernández se va. Intentaba, va escapando a toda velocidad. Atención, pica Alzamendi, pica Funes. Va a toda velocidad, va Patricio, va. Patricio al medio. Tiro de esquina, ¿no?